Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan. En este seminario bíblico continuamos hablando del libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Sin embargo, hoy que es la segunda parte de lo que estamos viendo sobre Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16, vamos a devolvernos un poco en la historia para cerrar de alguna manera estos dos capítulos del libro de Apocalipsis. Y digo que nos vamos a devolver porque vamos a tocar algunos temas por allá de Éxodo 7, Éxodo 6, y vamos a intercomunicarlos con lo que estamos viendo en Apocalipsis. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Y yo creo que vamos a dirimir de una vez esas extrañas confusiones que a veces tenemos. En la reunión próxima anterior, estábamos hablando de todo lo que había en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Hicimos un breve recuento, incluso recuerdo de lo que eran las siete copas de la ira de Dios. Y empezamos a hablar un poco del tema del tiempo, medio tiempo y dos tiempos. ¿Recuerdan? 3,5 años. ¿Sí? Resulta que el tema no se queda ahí. Yo creo que hay que ir un poco más allá. Porque si nos fijamos, eh, hay una comparación. Sí, ya sé que las comparaciones son horribles, pero ilustran de una manera. Hay una comparación entre lo que ocurre con la segunda y la tercera copa de la ira de Dios, que hablan de que el mar y los ríos se convierten en sangre. Y Apocalipsis es muy claro en establecer que es una sangre como de muerto. Y eso es fuerte, ¿no? O sea, es una aceleración muy fuerte. El río, los ríos y el mar se convierten en sangre y es sangre como de muerto. Mm, ¿A qué olera eso, no? Bueno, en fin. Entonces, hablábamos de esas siete copas de la ira de Dios y había un punto especial allí con la sangre. Ahora bien, yo les había hecho una invitación a que comparáramos. Sí, ya sé que las comparaciones son horribles, pero ilustran de una manera. Comparáramos un poco lo que dice Apocalipsis 17 del 1 al 13, que es el tema de las plagas, eh, con Apocalipsis 21 del 9 al 10, que básicamente es lo que ocurre en la ciudad santa. ¿Listo? Ahora bien, para poder ahondar un poco en el tema de la sangre que les decía es transversal a todo esto, yo creo que hay que retomar algunos elementos que vienen desde el tabernáculo. ¿Y cuál era ese significado? Muy brevemente voy a tratar de retomar o de hacer un recorderis, un little break, para devolvernos en el tiempo y recordar, porque sé que muchos ya lo tendrán claro, qué es este tema de la sangre y qué tiene que ver con el tabernáculo. Lo primero es que nos tenemos que volver hasta Génesis 3, la caída del hombre. ¿Listo? Eva accede a la tentación del diablo. Eva invita al hombre, Adán, ambos caen y sienten vergüenza y se ponen hojas de higuera, unas hojas que tapaban su desnudez. Y cuando Dios viene a preguntarles, Adán, ¿dónde estás? Y se arma todo este atropello de cosas, todo este escándalo que se arma. Recordemos la expresión de Dios, ¿qué has hecho, Adán? Yo me imagino a Dios poniendo de la mano en la garganta. ¿Y qué has hecho, Adán? Ay, Dios. Me imagino algo así, eso tuvo que haber sido algo horrible. De hecho, todavía estamos pagando.
¿sí? Las consecuencias de ello. No la deuda, porque la deuda ya se pagó. Las consecuencias de ello. Entonces, Dios dice que les quitó las hojas de higuera y les puso pieles para cubrir su desnudez. ¿Qué implica una piel? Una piel implica necesariamente que un animal tuvo que morir. No hay forma de que tenga una chaqueta de cuero, unos zapatos de cuero, sin que un animal haya muerto para entregarle a usted el cuero de sus zapatos o de su chaqueta. Alguien tiene que morir. Y es una muerte que hay que despellejar la piel, el cuero, y eso implica sangre. Entonces, cubrir la maldad, el pecado, la desnudez de Adán y Eva en ese momento requirió un sacrificio de sangre. Solo que no fue un sacrificio de sangre de Adán y Eva, sino de un animal, para poder cubrir su desnudez. Más adelante, en Levítico se empieza a establecer los parámetros para la construcción del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? La fiesta de los tabernáculos, ¿qué hace referencia? Hace referencia a que una vez al año, el sumo sacerdote, que era delegado de Dios, eh, congrega a todo su pueblo para que el pueblo presente unos sacrificios de animales que debían reunir ciertas características. Esos animales eran sacrificados y la sangre de esos animales era lo que se ofrecía y el sumo sacerdote la esparcía para cubrir los pecados de todo el mundo. Bueno, de los que estaban en la fiesta de los tabernáculos. Eso tiene dos implicaciones. La primera era que si usted no llegaba a tiempo a la fiesta de los tabernáculos, llórelo, papito, llórelo. Se lo perdió. Si usted no llegaba a tiempo a la hora de los tabernáculos, le tocaba seguir cargando con sus pecados hasta el año entrante, que fuera la siguiente fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Venga. Y si el man se moría ese año, ups, ya había el problema. Lo primero era eso, que usted tenía que llegar a tiempo a la fiesta de los tabernáculos. Y lo segundo era que ese ritual, ese proceso de la fiesta de los tabernáculos, lo que hacía era cubrir el pecado del pueblo por un año. ¿Me hago entender? Cubría con la sangre de un animal o de un sacrificio ese pecado. ¿Listo? Esos dos elementos. ¿Qué ocurre? Con la venida de Cristo y la muerte de Cristo y la forma en que murió Cristo, que mucha gente dice, ay, no, eso es simbólico, y otras congregaciones dicen, ay, no, qué pecado, ay, no, ya todo eso, qué impresión. Incluso en algunos lugares eh, tienen la imagen de Cristo así crucificado, todo aporreado, débil, muerto, o sea, ¿cuál es su problema? ¿Eh? Esa muerte, de esa manera, lo que hace, y lo repiten en muchas congregaciones, especialmente los católicos romanos, dicen, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre, lo quita. No lo quita de enfermedad mental, sino lo retira, lo cancela. Pero para que esa obra de Jesucristo tenga valor sobre los creyentes, deben haber ciertas condiciones. La primera, efectivamente, que sean creyentes. Es decir, si usted no cree en Dios, si usted no cree en Jesucristo, si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, o sea, apague y vamos, papito, aquí no hay nada que hacer. Ese sacrificio no fue para usted. Segundo, si usted considera que además de ese sacrificio, usted tiene que hacer otros sacrificios, tiene que hacer otras obras, baila, papá. Entonces el sacrificio no fue para usted. Si usted considera que usted necesita otras ayudas de otras personas y otros sacrificios para poder beneficiarse de la obra de Cristo, una vez más, muerto, papito, ahí no hay vuelta de hoja. El sacrificio no fue para usted. O si usted tiene que crucificar a Jesucristo muchas veces más y más y más y más, N veces, entonces el sacrificio de Cristo no fue para usted. Tercera condición,
Primera, creer en Dios. Segunda, aceptar el sacrificio de Cristo. Tercera, recibir el Espíritu Santo. Recuerde cuando Jesucristo parte a los cielos, dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, mi Padre que está en los cielos les enviará el Paráclito, el ayudador. Tercera condición, recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Si usted no cumple esas tres condiciones, usted sencillamente no es hijo de Dios. Simple, sencillo, claro, contundente, taxativo. No hay vuelta de hoja. La Biblia es clara. ¿Yo qué culpa, pues? La Biblia es clara. Listo. Ahora bien, vemos entonces que la sangre tiene un significado especial, tiene un poder purificador, tiene un poder de limpieza, de quitar, si es la sangre de Cristo, lo que ha ocurrido. ¿Listo? La sangre tiene una connotación muy especial. ¿Sí? Ahora bien, eh, la sangre de Cristo fue derramada para todo el mundo o para algunos. Buena pregunta. Y de ahí lo que mucha gente dice, "No, es que vamos a caber en el cielo, no vamos a caber a... Venga, ¿usted quién le dijo que todos íbamos a caer al cielo? ¿Mm? Usted anda con eso. Eso no es verdad. Potencialmente, la muerte de Cristo fue para toda la creación, para todos los hombres. Potencialmente. Efectivamente, por unos muy pocos, por unos cuantos muy pocos. Recuerde la palabra de Dios. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Cristo murió potencialmente por todos los hombres. Efectivamente, solo por algunos. ¿Por quiénes? Por sus hijos, por los elegidos, por su iglesia. Por ellos murió Jesucristo. Por los demás, no. Los que no cumplieron con las tres condiciones, tener fe, creer en Dios, aceptar el sacrificio de Cristo único y exclusivamente como puente entre Dios y el hombre, y en tercer lugar, haber recibido de parte de Dios el Espíritu Santo al haber aceptado el sacrificio de Cristo. Si no cumple con esos tres elementos, usted no es hijo de Dios. No lo digo yo, insisto, lo dice la palabra de Dios. Por favor, estúdiela de cabo a rabo. No se pegue de versículos, estúdiela para que pueda tener elementos de refutar si es que los hay. ¿Listo? Entonces, la sangre de Cristo fue derramada única y exclusivamente por sus hijos, por su pueblo, los elegidos. Esos ya están cubiertos con la sangre de Cristo y no hay residuo de pecado en ellos porque fueron elegidos. Dice la palabra en el libro de Isaías que Dios cogió los pecados de sus hijos y los arrojó al océano. No hay más recuerdo de ellos. Y dice la palabra que Jesucristo murió por los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Eso no quiere decir que como ya murió por mí, entonces yo me puedo dedicar a hacer lo que quiera. Venga, le repito, estudie la palabra de Dios, entienda el contexto de las cosas. ¿Listo? Posiblemente luego haremos, bueno, no, ya hicimos un seminario sobre el tabernáculo y las implicaciones. Duró algo así como un año, tal vez 10, 11 meses. Y allí explicamos y divagamos y nos movimos por todo el tabernáculo. Fuimos exhaustivos en ello. Entonces, bueno, ahí lo tiene. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la profecía de Apocalipsis? El derramamiento de las copas de la ira de Dios, especialmente con lo que tiene que ver con la segunda y la tercera copa de la sangre, que la tercera y cuarta copa, la segunda y tercera copa de la ira de Dios, que los mares y los ríos se vuelven sangre. Hay que explicar el tema de la sangre para poderlo entender y tenerlo dentro del contexto teológico que implique el significado a la luz de lo que fue el tabernáculo. Resulta que si la sangre de Cristo era para los hijos de Cristo nomás, aquellos que no son hijos de Cristo, que no tienen la marca de Cristo, sino la marca de la bestia, aquellos cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida, sino están por fuera del libro de la vida, aquellos reciben la sangre de la tierra. Sangre de muerto. Ahora lo cogen.
son cubiertos por la sangre de la tierra, la sangre de los mares, la sangre de los ríos. ¿Lo va viendo? Sangre de muerte. ¿Por qué? Romanos 12, la paga del pecado es la muerte. Aquellos que no se adhirieron, que no estamos vinculados al pacto en Cristo, no son hijos de Dios. Aquellos que necesitaron un plan B, aquellos que necesitaron una ayuda externa, aquellos que tuvieron que hacer algo más para complementar la obra de Cristo, no son hijos de Dios, son hijos de la bestia, tienen la marca de la bestia y ellos van a ser cubiertos con sangre, al igual que los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios son cubiertos de sangre para salvación. Los hijos de los hombres, los hijos de la bestia, los que tienen la marca de la bestia, serán cubiertos con sangre del mundo. Segunda, tercera copa de la ira de Dios. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esa copa de la ira que riega, convierte las aguas de los mares y de los ríos en sangre, es la que va a cubrir a los hijos de los hombres, a los mundanos, los que están y son del mundo. Recordemos Juan 17:15. Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, que los guardes del maligno. ¿Lo ve? Ahora sí. Ok. Entendido y explicado el tema de la sangre, hay dos dudas, hay dos elementos complementarios a todo este proceso que yo creo que es fundamental tenerlo allí claramente establecido. El primero de ellos es que las plagas de Apocalipsis, algunos autores, unos varios autores, establecen o consideran que son exactamente iguales, coinciden exactamente con las siete trompetas. ¿Recuerdan? Las siete trompetas lo vimos también en Apocalipsis hace poco, bueno, relativamente poco. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué tan cierto es que las siete plagas de Apocalipsis son las mismas siete trompetas? Que hay una íntima relación. La hay. Ambos están en el libro de Apocalipsis. Que hablan de lo mismo. Lo hay, es cierto. Pero que sean exactamente idénticas, iguales, no lo sé. Habrá que estudiar más. Habrá que coger, no sé, tal vez referencias de Juan Stan, que ha escrito tanto sobre Apocalipsis. Habrá que buscar otras referencias. No sé, el comentario bíblico de Matthew Henry, no lo sé. O mi mejor recomendación y lo que yo pretendo hacer es ahonde más en la Biblia y hágalo en oración para que pueda entender que es, si es o no idéntico el tema de las siete plagas y el tema de las siete trompetas. Supongamos, solo supongamos que son idénticas, supongamos que son exactamente iguales. Y ahora supongamos que no tienen nada que ver, que son totalmente, sí, sí, las dos. Supongamos ambas cosas. Eso le quita o le pone a la obra de Dios. Eso cambia el sentido del Apocalipsis. Eso cambia, modifica en manera alguna su grado de fe. Eso cambia o modifica de manera alguna la relación con el libro de Daniel. Yo no creo. No es relevante a mi leal saber entender. Puede que para otras personas digan, ¿cómo que no? Eso es transversal a la fe del creyente. Ok, maravilloso, extraordinario. Hágale. Para mí no es relevante. Que sean iguales, idénticas o no, que sean totalmente distintas, importa el mensaje completo dentro del contexto. Es como la eterna discusión que hay de si Jesucristo tuvo más hermanos o no, si María tuvo más hijos o no. Pues eso que le quita o que le pone a la obra de Dios. Y hay otros que hay más volados, yo no sé qué han fumado. Le dicen que Jesucristo es extraterrestre y vinieron naves espaciales y arrebataron a no, pues, y, y, o sea, no se distraigan con estas cosas. Concéntrese.
los ojos y la mirada puesta en Cristo, en las cosas del cielo. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dice la palabra, no busquéis más allá de lo que tu entendimiento es capaz de recibir, porque ya bastante hay en lo que debas ocupar. Ahora bien, y les decía que eran dos temas, el tema de las trompetas, el tema de las plagas, y el segundo es, ¿qué ocurre? Porque esto es lo que se presta muchas veces a confusión en la Biblia, por eso les decía, nos tenemos que volver hasta Éxodo 7, cuidado. Listo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que confunde Alberto Lleras Camargo con que amargo que te pellegas Alberto. Entonces confunde las 10 plagas de Éxodo con las 7 plagas de Apocalipsis. Es más, hay gente que cruza allí todos los cables y lo enreda. Oh, sí, las 10 plagas de Apocalipsis y las 7 plagas de... Bla, 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 bla. Para. Primero están en Génesis, están en Éxodo y son 10. Y segundo, en Apocalipsis no hay 10 plagas, hay 7. Acuérdate, 7 trompetas, 7 copas de la ira, 7 plagas, 7 ángeles. 7. En Éxodo, 10. 10 mandamientos, 10 plagas, 10, 10, 10. El otro son 5, es 7, 7, 7. Ay, qué confusión. Bueno, estamos. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento porque sí están íntimamente ligadas. ¿Qué creyera? Las 10 plagas de Éxodo con las 7 plagas de Apocalipsis. Y dada esta explicación, daríamos por culminado preliminarmente el capítulo 15 y 16 de Apocalipsis para que la semana próxima siguiente, si el Señor nos lo permite, podamos hablar de Apocalipsis 17 y 18 y nos vamos acercando al fin. Recuerde que Apocalipsis solo tiene 22 capítulos y es maravilloso la última palabra, la última frase del último capítulo de Apocalipsis. Léala, le va a gustar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Éxodo 7:12 se empiezan a hacer unos planteamientos de 10 plagas, 10 mandamientos, 10 plagas y dos connotaciones muy delicadas. 10 plagas, dos connotaciones. Y en Apocalipsis 16 se habla de 7 plagas y dos connotaciones muy importantes. Wow. Entonces, mire que si empiezan a haber unas similitudes, ¿en qué le parece el 7 y el 10? Ay, ya lo voy a explicar. Vamos a Éxodo 7:2. ¿Cuál es la instrucción que recibió Moisés? Saca a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Encontramos, eso no está en Éxodo 7:12, está en Éxodo 6, se me escapa la memoria, 6:26. Éxodo 6:26 dice, la instrucción de Dios para Moisés es, ve y saca a mi pueblo, al pueblo de Israel, de tierra de Egipto. Saca, primera connotación. ¿Y qué dice Apocalipsis 18:4? Algo muy sencillo. Dice, salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, no sea que seáis reo de juicio con sus maldades. Éxodo 6:26 es una orden. Sacar a mi pueblo de tierra de Egipto. Apocalipsis 18:4 es una decisión suya. Salid de ella. Usted decide si sale o no. Sí, pero está en modo imperativo. Claro, claro. Es como cuando le preguntan, ¿no querés nada? Pues, ¿qué le toca a uno decir? Pues no. Pues, no querés nada. Listo. Salir es imperativo. Salga usted, hijo de Dios, salga de ahí, pero es su decisión. ¿Por qué? Porque ya usted tiene la credencial que le dio la sangre de Cristo. Usted ya es hijo de Cristo. Usted es el que tiene que decidir salir de Babilonia, de la gran familia. Ve la connotación, la primera connotación en los dos, tanto en Éxodo 7 como en Apocalipsis 16.
ve el común. Y vamos a la segunda connotación, y es que después de todo esto, de, de Éxodo 7, después de las 10 plagas, se cierra con un broche de oro, y es la gran batalla que da Dios con los egipcios. Y esa batalla se da en el Mar Rojo. Cuando el Mar Rojo se abre, se separe para que pasen los israelitas. Y justo cuando pasan los israelitas, dice la palabra, entra el ejército y los egipcios, justo en ese momento, vuelve y se cierra el mar. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién gana la batalla? Dios, la batalla de Dios contra los egipcios. Hay una gran batalla. Y si brincamos otra vez a Apocalipsis 16, la segunda connotación que hay allí importante es que Dios directamente él derrama su ira, su juicio sobre las naciones. Una guerra de Dios contra las naciones, contra el mundo. Adivine quién va a ganar. Escrito está 10 plagas de Egipto, 7 plagas de Apocalipsis. Primer punto adicional interesante. Sacar a mi pueblo, salir de ella. Una es una orden, la otra es una decisión que está dada en modo imperativo por parte de Dios. Segundo elemento, segunda connotación importante e interesante que hay en todo esto, la gran batalla que Dios da contra el pueblo de Egipto y derrota al pueblo de Egipto y al ejército de Egipto. Elemento número 2 de las 7 plagas, Dios hace la guerra contra las naciones, derrama las copas de la ira sobre las naciones. Dos puntos importantes. Ahora bien, miremos las 10, 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 10 plagas de Egipto. Están allí en Éxodo 7. Plaga número 1, el río Nilo se convierte en sangre. Uy, qué coincidencia. Plaga número 2, el río Nilo tiene una peste de ranas que inundan Egipto. Plaga 3, la tierra y los habitantes de la tierra se llenan de piojos. Plaga 4, la tierra se inunda y se infesta de moscas. Plaga 5, el ganado sufre una tremenda enfermedad y empieza a morir todo el ganado de Egipto. La provisión de alimento empieza a escasear en Egipto. Todo el ganado muere a raíz de una enfermedad. Plaga 6, caen cenizas incandentes del cielo, y eso genera póstulas, ampollas y quemaduras sobre los habitantes de Egipto. Plaga 7, el cielo empieza a descargar sobre la tierra granizo, unas bolas de granizo que destruían todo a su paso. Plaga 8, la tierra se inunda de langostas, con unos grillos así grandes. No langostas de mar, son langostas de grillos. Bueno, listo. Plaga número 9, el cielo se hace oscuridad. Plaga número 10, el primogénito de cada familia muere. Y de ahí la marca de sangre sobre el vano de la puerta para que el ángel de la muerte no entre. Una vez más, la sangre protege. Sangre de un sacrificio. Marcar la puerta con sangre para que el ángel de la muerte no entre. 7 trompetas, 7 ángeles, 7 copas, 7 querubines, 7 plagas de Apocalipsis. Plaga número 1, la tierra se llena de úlceras y de enfermedad. Plaga número 2, el mar se convierte en sangre. Plaga número 3, los ríos se convierten en sangre, como de muerto. Plaga número 4, el sol genera un calor enorme que genera póstulas, quemaduras y heridas sobre los habitantes. Plaga número 5, el trono de la bestia entra en tinieblas y se queda en tinieblas. Plaga número 6, el río de Éufrates se seca, ya habíamos explicado la implicación de esto. Y plaga número 7, el aire se llena de un granizo que destruye todo a su paso.
Si las miramos de manera globalizada, las 10 plagas de Éxodo y las 7 plagas de Apocalipsis son bastante parecidas, se parecen bastante. Ahora bien, decíamos que en Apocalipsis sacar mi pueblo es una orden y salir de ella es una decisión que presenta a Dios de manera impositiva. Ahora bien, la primera y la segunda plagas de Éxodo, el río y los mares se vuelven sangre, son totalmente iguales a las plagas de Apocalipsis 2 y 3, con la diferencia de que la plaga de Apocalipsis tiene una notación y es que es sangre de muerto. ¿Listo? Las plagas 3 y 6 de Éxodo, que hacen referencia a los piojos y a las pústulas generadas por las cenizas caídas del cielo, se parecen a mucho a la primera plaga de Apocalipsis, que habla de las úlceras que genera en la tierra sobre la gente, heridas, deterioro de la salud. Las plagas 5 y 10 de Éxodo, que hacen referencia a la enfermedad del ganado y a la muerte de los primogénitos, ambas tienen muerte sobre seres vivos, una sobre el ganado, otra sobre los seres vivos, los primogénitos. Las plagas 5 y 10 de Éxodo son muy compatibles con la plaga 4 de Apocalipsis, que habla de las quemaduras que destruyen, que matan a las personas. Las personas mueren quemadas, incineradas del calor que genera el sol. Las plagas 9, que es la oscuridad en el cielo, es totalmente compatible con la plaga 5 de Apocalipsis, que es la oscuridad en el trono de la bestia. Oscuridad, oscuridad. Y la batalla, este elemento adicional que veíamos allí, la batalla en el Mar Rojo, que se establecía en Éxodo, tiene todo que ver con la profecía sexta de Apocalipsis, que habla de que el Éufrates se seca y entonces desaparece esa barrera que debe separar Oriente de Occidente y se genera esa batalla del Armagedón. Qué interesante. Y por último, las plagas 7, 8 y 4 de Éxodo, que hacen referencia a que del cielo caen granizo, del cielo vienen langostas y que el cielo sufre una infestación de moscas, tienen mucho que ver con la plaga 7 de Apocalipsis, que habla del granizo que todo lo destruye. Así las cosas, mis muy queridos, acabamos de establecer dos elementos que son transversales al tema de Apocalipsis 15 y 16, y hemos caminado un poco por Éxodo 7 y por Éxodo 6, hablando de estos dos temas que son tan relevantes, tan transversales dentro de Apocalipsis 16, inherente a las copas de la ira de Dios, el significado de la sangre, un recorderis breve de lo que era el tabernáculo y una comparación muy breve entre las 10 plagas de Éxodo y las 7 plagas de Apocalipsis. Creo que ya tenemos todos un poco más claro todo este contexto de lo que ocurre en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Fue un placer casi profético haberlos visto. Feliz fin de semana. Chao.